El ministro de Economía con las nuevas medidas que quedaron previstas para este martes. Sin dudas, la inflación pulveriza los salarios y esto se siente al momento de llevar el alimento a casa. La canasta básica alimentaria creció de manera notable. Puntualmente en noviembre fue de prácticamente 164.000 pesos para un hogar de 4 personas, incremento que se sostiene mes a mes en crecimiento. Estamos en contacto con Verónica Fernández Lipari, ella es subdirectora del Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Verónica, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola, muy buenas noches, Germán, un gusto saludarte. Gracias igualmente, gracias por recibirnos, Verónica. Bueno, en principio, ¿qué podemos decir de esta situación, de este incremento constante en el precio, en el costo, ¿no?, de vida y sobre todo lo que tiene que ver con algo tan esencial como la alimentación? Sí, exactamente, como recién comentabas, este mes en particular hemos tenido uno de los máximos históricos desde que medimos nuestra canasta básica alimentaria y nuestra canasta básica total en el año 2009, ¿sí? Veníamos del mes de septiembre, del mes de agosto y septiembre con un 15 y un 17% de suba intermensual. Luego en octubre tuvimos una leve desaceleración de precios con un índice en torno al 8% y este mes en particular hemos tenido un aumento de casi 14 puntos, ¿sí? Esto en términos monetarios, como comentabas recién, se puede traducir en que una familia conformada por 2 adultos y 2 niños en edad escolar va a necesitar contar con al menos 352.000 pesos para no caer bajo línea de pobreza, ¿sí? Para poder cumplimentar sus gastos mínimos no solamente en alimentación, sino en el resto de bienes y servicios para tener una vida digna, ¿sí? Y por otro lado, esta familia, como mencionabas recién, va a necesitar 164.000 pesos para procurarse únicamente los alimentos, ¿sí? Entonces, la primera conclusión que podemos sacar si comparamos estos gastos mínimos, porque no es lo que consume o los gastos en los que incurre una familia de clase media, porque acá estamos midiendo pobreza e indigencia, ¿no? No tenemos que olvidarnos de eso. Si tenemos un ingreso mínimo, como el salario mínimo vital y móvil, que hoy en día se encuentra, bueno, a datos de noviembre, se encontraba en los 148.000 pesos, la primera conclusión que sacamos es que con un solo ingreso ni siquiera cubrimos los alimentos de esta familia, ¿sí? Entonces, tenemos, y en lo que respecta al resto de gastos cotidianos, estos 352.000 pesos, ya con 2 ingresos tampoco nos va a alcanzar. Entonces, ya la primera cuestión que podemos divisar es que alguno de los papás va a tener que trabajar una doble jornada, trabajar o tener 2 trabajos solamente para cubrir estos gastos mínimos, ¿sí? Y eso es lo más preocupante, sin dudas. Estamos hablando de 164.000 pesos a noviembre, o sea que esto ya quedó desactualizado prácticamente en relación con el crecimiento constante de los precios y sobre todo en los últimos días, previo a la asunción de Javier Milei, y este nivel de incertidumbre que existe respecto de algunas medidas que se podrían anunciar mañana y una estanflación, según anunció el presidente Milei. ¿Cómo lo anticipan ustedes a este panorama y tomando en cuenta lo que podría llegar a pasar con el próximo registro, el próximo relevamiento que realicen ustedes? Si nosotros realizamos los relevamientos de carácter semanal, entonces vamos viendo las variaciones semana a semana. Ahora estamos en la segunda semana de medición. Lo que ha sido la primera semana hemos tenido entre un 10 y un 15% dependiendo los artículos que consideremos. También otra de las cuestiones es que ha caído el programa de precios cuidados, ¿sí? Entonces eso también va a tener un impacto en el bolsillo de los cordobeses, de los argentinos en general, obviamente. Esta semana estamos viendo, si bien no hemos terminado con todos los relevamientos, lo primero que hemos divisado es por lo menos un 15%. Lo cual nos hace pensar que sin especular, hoy es muy difícil en realidad Sí, 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 sí. proyectar con exactitud, ¿no? Porque esto puede cambiar de un momento a otro. Pero vamos a estar en los 2 dígitos seguramente, de eso no hay ninguna duda.
estaremos superando el 14 o el 15%, es lo más seguro, ¿sí? En términos interanuales, por ejemplo, en noviembre estamos cerrando a 185%, ¿no? Entonces, ya también constituye un máximo histórico para nosotros. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta ahora? Primero, la situación del dólar, ¿sí? Eso va a impactar de manera directa en los combustibles, en todo lo que es alimentos. También hay un grado de, podríamos llamarlo especulación o preocupación. Más que especulación, no me gusta caer en ese término, pero porque es completamente entendible, sobre todo para los pequeños comerciantes, es muy difícil llegar a equiparar los aumentos de precios. Los supermercados tienen una espalda mucho más importante, tienen importantes stocks de mercadería, pagos diferidos, entonces tienen otras herramientas para utilizar que el pequeño comerciante no los tiene. Y el problema cuando no tenemos previsibilidad, cuando no podemos definir a ciencia cierta qué nos espera, empieza este caos de la corrida de precios, ¿no? Entonces, creo que lo más prudente sería esperar cuál es la batería de medidas que se van a tomar mañana, cuál va a ser, cómo se va a accionar con el tema del dólar, a ver si el dólar oficial se va a subir o no. Y en base a eso vamos a tener un impacto directo en lo que es todos los bienes, ¿sí? Pero bueno, hasta el momento consideramos que va a estar en torno a los 2 dígitos, eso sí es seguro. Bien, y estamos, Verónica, hablando solamente de alimentos, ni considerar, por supuesto, todos otros tipos de servicios, hablando de salud, de educación, por ejemplo, y demás, ¿no? Eso ya nos daría unas mediciones muy, pero muy importantes. Bueno, justamente hace poco cerramos nuestro informe del costo de estudiar en Córdoba. Si bien ustedes tienen una plaza académica importante, digamos, muchos de los estudiantes del interior provincial y de otras provincias vienen a estudiar a Córdoba, ¿no? Y nosotros realizamos de carácter interanual un informe referido a cuáles son los costos que deben asumir estos estudiantes para venir a Córdoba, ¿no? Y lo que hemos tenido en cuanto a variaciones, nosotros tomamos 4 perfiles de análisis, ¿sí? ¿Y cuál ha sido la variación interanual? Entre un 130 y un 166%. Estos valores son también en noviembre, ¿sí? Vamos a tener seguramente una actualización en febrero, es lo más probable. Pero dentro de los rubros que consideramos, por ejemplo, el tema de la vivienda, acá en Córdoba han subido exponencialmente los alquileres. Hoy un departamento en la zona de Nueva Córdoba supera los 200.000 pesos. En zonas aledañas, cerca de lo que es Ciudad Universitaria, estamos hablando de 160.000 pesos. Y una de las opciones más elegidas por los chicos hoy en día es el tema de las residencias universitarias que rondan los 65.000 pesos. Todos estos alojamientos han aumentado por encima del 150% con respecto al 2022, ¿sí? Incluso, y otro de los rubros de mayor aumento ha sido el de la educación. Si bien dentro de nuestros primeros 3 perfiles contemplamos que los chicos asistan a una universidad pública, ¿sí? Lo que ha sido las universidades privadas han aumentado un 212% con respecto al año pasado, ¿sí? Y las cuotas rondan los 160.000 pesos mensuales. Increíble, realmente terrible la situación. Verónica, muy agradecidos por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros avanzamos, estamos en la edición central de